Hola, mi nombre es Diana y es un gusto para mí darte la bienvenida a los recursos de identidad. Puedes conocer más acerca de nosotros y de nuestra comunidad en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como @identidadslp o de igual forma mandarnos un correo a identidadslp@gmail.com. El mensaje que estás por escuchar forma parte de la serie 30 días en la palabra. Es vital que todo cristiano sepa cómo estudiar la Biblia y beneficiarse de todas las riquezas que contiene en ella. Aprendamos juntos el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje. Dios te bendiga. Bienvenidos de nueva cuenta, mi nombre es Gerardo, creo que conozco a la mayoría. Como dijo Sari, estamos en un reto, estamos comenzando la cuarta semana del reto 30 días en la palabra. Hay gente que lo ha seguido desde el día 1, hay gente que se ha ido poniendo al corriente conforme van avanzando las semanas. ¿Qué estamos haciendo? Como lo dijo Saraí, leyendo Proverbios en 30 días. Tenemos que leerlo, pero no solamente agarrar la Biblia, hojearlo, leerlo, porque tenemos que acabarlo. La idea es orar, decirle a Dios que nos muestre algo, reflexionar conforme a lo que leímos y hacer una oración particular con respecto a esa oración. El día de hoy debemos de estar empezando Proverbios 22. Ya es el día 22 de este reto que comenzó hace 3 domingos. Y en lo particular a mí es algo que me ha estado gustando mucho poderlo hacer en las mañanas o en las noches con Sari y con José Pablo, que aunque pareciera que no pone atención, les aseguro que son cosas y son momentos que a su temprana edad ya comienza a sentir y a escuchar y a enamorarse de la palabra, porque como lo hemos dicho y no voy a cansar de repetirlo, este tercer año es un año de compromiso con Dios, es un año de que nos debemos de comprometer con Dios, de establecer una relación real y verdadera con Él. Y quiero comenzar el día de hoy con una frase que leí, que me gustó mucho. Es un pensamiento, es una reflexión es un filósofo religioso danés que se llamaba Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard. En lo particular, no coincido mucho con las cosas que él dice y que él predica, pero pues como todos, de repente tenemos un pensamiento o una idea muy buena, y esta frase me parece maravillosa y se las voy a leer tal cual. Él dice: muchas veces en la vida dentro de la iglesia, la gente adopta una actitud teatral y se imagina que el predicador es un actor y que ellos son los críticos, los cuales alaban o no las actuaciones. La verdad es que las personas son los actores en el escenario de la vida. El predicador es solamente el apuntador que les recuerda el guión cuando se les olvida. Muchas veces he escuchado a personas de la iglesia, en ambientes de iglesia, que se acercan o que comentan entre ellos: oye, no, es que hoy en día, hoy la predicación estuvo increíble, hoy me movió, hoy me llegó. Hay gente de ustedes mismos que al final se acercan conmigo y me dicen: Gerardo, estuvo increíble el mensaje, muchas gracias. Y son palabras y cosas que yo en lo particular atesoro y valoro mucho que me las hagan llegar. Pero no hay mejor cumplido para mí o para cualquier persona que decida predicar el evangelio, a que alguien les diga, o ni siquiera que les diga, pero que sea evidente que su vida cambia a raíz de un mensaje. Escuchaba alguna vez a alguien que decía: ¿sabes qué? Es que el escuchar tu predicación me lleva a estudiar mi Biblia. Y para mí ese sería el mejor cumplido que alguien de ustedes me pudiera hacer. Que me dijeras: que Gerardo, escuché tu predicación, llegué a mi casa y me puse a reflexionar, me puse a estudiar lo que dijiste, porque subrayé los versículos y comenté con mi familia lo que pasó, y más importante, lo llevé a la práctica, porque a fin de cuentas mi labor aquí no es ni siquiera enseñarte, mi labor aquí ni siquiera es cambiar tu vida, mi labor aquí es que tú decidas, a raíz de lo que yo te digo, a raíz de lo que Dios te quiere decir a través de mí cada domingo, que tú digas: wow,
quiero hacer las cosas de una manera diferente, porque la razón por la cual yo estudio y yo enseño es solamente motivarles a ustedes, a que ustedes mismos estudien y eventualmente enseñen. Y siempre que digo eso, me imagino que lo primero que llega a sus mentes es, no, yo nunca voy a parar en el púlpito a predicar, pero todos y cada uno de nosotros tenemos a alguien a quien enseñarle la palabra de Dios. Compañeros de trabajo, hijos, papás, hermanos, amigos, vecinos. No necesariamente se trata de que estén en un púlpito o que funden su iglesia y que comiencen una revolución eclesiástica, no. Pero si una predicación los motiva a ustedes a prepararse y después hablar de eso con alguien, para mí es una labor cumplida y se está cumpliendo el propósito por el cual cada domingo y cada semana me preparo para dar un mensaje. Particularmente el día de hoy pasó algo que normalmente no me pasa, pero el día de hoy José Pablo decidió despertarse a las 6 de la mañana. Entonces, mientras se despertaba y me daba cabezazos, lo desperté, lo agarré, me bajé con él para que Sari siguiera un ratito más dormida porque ella se lo aventó toda la noche. Y mientras él estaba ahí jugando, yo agarré la predicación y comencé a leerla. Comencé a estudiarla y de repente dije, chis, no. Y borré y de repente dije, no, espérate tampoco, y cambié y empecé. Y entonces le digo a Sari que no cambié la predicación 100%, no, por supuesto que no, pero el mensaje que Dios descargó en mí en ese momento y hoy, un poco desmañanado, le puedo decir a Dios que sé por qué José Pablo se despertó temprano, es porque Dios quería hacer algo diferente el día de hoy y Dios quería decirnos algo diferente el día de hoy. Tú y yo podemos poner muchos pretextos. Tú y yo podemos dar distracciones, podemos tener excusas para no estudiar la palabra, para solamente venir un domingo a aprender, para solo decir no tengo tiempo para más y estoy cumpliendo con lo que Dios quiere. Y mientras hojeaba la Biblia, encontré un pasaje en la segunda carta de Timoteo. La segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo le está diciendo a Timoteo una responsabilidad que Timoteo tiene, pero esa responsabilidad es una responsabilidad que tú y yo compartimos con él. Y es, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú has aprendido mucho de mí. Yo te he enseñado. Ahora tu responsabilidad es ir a buscar y capacitar personas. Y no solamente capacitarlas para escuchar, sino capacitarlas para después ellos mismos seguir transmitiendo el mensaje. Ahora, algo que muchos no sabemos de Timoteo es que Timoteo tenía muchas excusas para no cumplir su responsabilidad. Timoteo era una persona que estaba enferma. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23 dice, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Timoteo era menospreciado por ser joven. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12, no permitas que nadie te subestime por ser joven, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu esperanza y tu pureza. Timoteo, obviamente, al ser joven, ¿qué creen? También batallaba con las cosas que los jóvenes batallan. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor, la paz, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, y Dios nos está diciendo a nosotros hoy, no hay excusas. Si eres joven, si eres viejo, si estás enfermo, si estás sano, si eres joven, si eres un anciano, si sabes mucho, si sabes poco, no hay excusas. Cada domingo que tú vienes aquí a escuchar algo, es un nuevo conocimiento que puedes transmitir. Hace 7 años más o menos comenzó Cambio y Fuera, el grupo de jóvenes que fue el preámbulo de la iglesia, y yo llevaba 1 año en la iglesia. Y no quiero decir que yo soy el mejor del mundo. Recuerdo que alguna vez yo dije en un Cambio y Fuera que los apóstoles habían evangelizado a Pablo. Y yo y Sari, claro que volteó a Sari conmigo y me dijo, creo que te equivocaste un poquito. Y yo, ¿en serio? O sea, sí, cometí errores y sí he cometido errores, pero la clave está en que decidamos dejar a un lado las excusas
y cumplir nuestra responsabilidad. Porque, como lo dije la semana pasada, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Lo que muchos de nosotros no sabemos es que esta carrera en la que estamos no tiene un inicio y no tiene un final. ¿Sí? Esta carrera en la que estamos es una carrera de relevos. Esta carrera de relevos la comenzó Jesús. Jesús muere y le pasa la batuta a sus apóstoles. Y después esa batuta la toma Pablo y Pablo sigue avanzando y se la da a Timoteo y Timoteo sigue avanzando y se la va avanzando. ¿Y qué crees? Hoy en día tal vez la traigo yo. ¿Sí? Tal vez yo traigo la batuta y voy corriendo y voy esperando la carrera. Pero ¿sabes qué? Tú también puedes correr. Y lo mejor es que no es tu responsabilidad ganar la carrera. Tu responsabilidad es correr la carrera. Tu responsabilidad y la mía es dar ese paso y eventualmente entregarle la batuta al que sigue, esperando y confiando que quién sabe, tal vez tú vas a ser el que le des la batuta a Jesús cuando Él regrese, para que Él sea el que gane la carrera. Una carrera que ya está ganada y que al final de los tiempos lo único que espera Dios es encontrar gente que haya corrido con Él esa carrera. Y lo mejor es que Dios te capacita y nos capacita para correr esa carrera. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, Pablo de nueva cuenta le está diciendo a este Timoteo tímido, enfermo, joven, que se deja llevar por sus pasiones, dice, Dios no te ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y yo leí, a ver, poder y amor lo entiendo, autodisciplina, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque el estudiar la Biblia, el venir a la iglesia, el comprometerte con Dios requiere eso, requiere autodisciplina. Dios me perdone, pero no vamos a despertarnos un día con ay sí, tengo muchísimas ganas de estudiar la Biblia. Llega un punto en el que te puede pasar eso, pero la verdad, la mayoría del tiempo vamos a tener pretextos para no hacerlo. Siempre va a haber algo más importante que hacer, ¿sí? Y podemos decir, no, ya fui el domingo a la iglesia, ya es suficiente. Entonces Pablo te dice, Dios a ti te quitó el temor, te dio poder, te dio amor y sobre todo te dio autodisciplina. Hay dos verdades básicas que tú y yo tenemos que tener en cuenta si decidimos correr esta carrera, porque la carrera está en curso, ¿sí? Y la verdad, lo bueno es que no es como que tiene que correr uno y tú esperas tu turno. Tú puedes decidir y comenzar a correr esa carrera hoy. Pero hay dos verdades básicas que necesitamos aprender si queremos correr la carrera junto con Jesús. La primera es que para correr una buena carrera es necesario conocer la palabra de Dios. Por eso el objetivo de 30 días en la palabra. Por eso quiero que nos volvamos una iglesia que conoce la Biblia, no que conoce lo que el pastor dice de la Biblia, sino una iglesia que conoce la Biblia y que estudia la Biblia por sí misma. Lo primero que tenemos que hacer es estar convencidos que la Biblia está para leerse y estudiarse. La Biblia no es un adorno, la Biblia no es algo que se trae solamente los domingos a la iglesia, la Biblia no es un hermoso pisapapeles, la Biblia no es algo que te sirve solamente para estirar los recibos de la luz que guardamos entre ella, ¿sí? La Biblia es la fuente de energía para correr esa carrera. Y quiero que leamos lo que pasa cuando no leemos la Biblia. El libro de Oseas es de esos libros olvidados en el Nuevo Testamento que pocas veces se habla de ellos, pero los invito a que lean todos esos profetas menores. Y el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 y pongan mucha atención a lo que dice. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con todos ustedes durante la noche y destruiré a su madre Israel. Y termina con el versículo 6 diciendo, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce.
Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Y la verdad estaba leyendo este pasaje y dije, es que somos nosotros. Somos totalmente nosotros, no hay fidelidad, no hay bondad, no hay conocimiento de Dios, hacemos promesas y las rompemos, matamos, robamos, cometemos adulterios. No es cierto, Gerardo, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado, yo nunca he cometido adulterio. La Biblia dice que si ves a alguien con deseos, ya estás cometiendo adulterio. La Biblia dice que con tu boca y con tu palabra puedes matar a alguien. Entonces tal vez no somos tan inocentes como creemos. ¿Sí? Dice, hay violencia en todas partes. Y me gusta mucho que dice, no señales a otro. Es culpa de Peña Nieto, es culpa de nuestros gobernantes. Por supuesto que no, es nuestra culpa. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Tú y yo hemos decidido dejarnos y alejarnos del conocimiento de Dios. Cuando una nación deja de escuchar la palabra de Dios, cuando una persona se aleja del conocimiento de Dios, se suma en la confusión, se sume en el caos. Cuando uno abandona el fundamento de la palabra de Dios, el fundamento deja de existir y entonces comenzamos a tambalearnos. Entonces las cosas comienzan a fallar. Comenzamos a sufrir de depresiones, comenzamos a sufrir de falta de identidad, de confusiones, de incertidumbre, de falta de paz, de lo que tú quieras y gustes. Esa cosa que te atormenta porque no tenemos el conocimiento de Dios. Y entonces, por eso les digo, lo primero que tenemos que hacer para poder correr una buena carrera, número uno, es saber que ya la tenemos ganada. ¿Y cómo te vas a enterar que ya la tienes ganada si no has estudiado la Biblia, donde te dice que eres más que vencedor? Que todo lo puedes, que Cristo está ahí, que tu victoria está en Cristo. Y nos tenemos que esperar a que venga un pastor y nos diga, y entonces, oh sí, soy más que vencedor, cuando la verdad y la palabra está ahí para ti y para mí. Es más, muchos de aquí habrán escuchado esa palabra o esa frase que dice que los que aman a Cristo tienen que alabarle en espíritu y en verdad. Alabarle en espíritu, pues sí se puede entender, pero ¿qué significa alabar a Cristo en verdad? Estuve reflexionando en esa palabra y como lo vimos el primer domingo de esta serie, la verdad está en la Biblia. La forma de alabar a Dios en verdad es alabarlo conforme a su palabra, es alabarlo conforme a la verdad contenida en su Biblia. Por eso el conocimiento de la palabra es esencial para correr una buena carrera, porque no podemos vivir correctamente a menos de que tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y muy importante, el segundo requerimiento o la segunda verdad para correr una buena carrera es que es necesario vivir la palabra, porque de nada sirve conocerla si no la vamos a poner en práctica. A medida que conocemos más y más de la palabra, debemos de ponerla en práctica. Por eso comenzamos este reto y por eso hicimos este reto con Proverbios, porque para mí es el libro más práctico que existe en la Biblia. Es lo más fácil de poner en práctica. Si tú lees Proverbios, es no seas necio, cuida tu palabra, no te metas con la mujer de tu prójimo, sé sabio, pon en práctica tu conocimiento. Y habla una serie de cosas que tú y yo podemos poner en práctica el mismo día que lo lees. No te tienes que esperar a haber leído la Biblia 40 veces para comenzar a ponerla en práctica. Si hay un versículo que te llama la atención y que tienes que poner en práctica, ponlo en práctica. No tenemos que esperar otra cosa, no tenemos que esperar una señal divina para que pase. Porque si ponemos en contexto la palabra de Dios, para los hebreos, para la cultura hebrea, que a final de cuentas son los escritores de la Biblia, el conocimiento, a diferencia de los griegos, que eran los amantes de la filosofía y los amantes del conocimiento, y entre más conocimiento absorbieran, eran considerados más sabios. Para el hebreo, la sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Entonces una persona muy sabia no es el que conocía más, sino el que ponía más en práctica las cosas que conocía. Yo muchas veces lo he comentado aquí, si hay un versículo de la Biblia que tú has decidido poner en práctica, y te comparas con alguien que tal vez conoce toda la Biblia, pero no la pone en práctica, tú eres más sabio.
Porque la sabiduría está en poner en práctica lo que conocemos. La diferencia entre conocimiento y sabiduría es eso, que la sabiduría es el conocimiento práctico. En realidad uno no sabe nada hasta que lo vive. O sea, no importa cuántas veces yo te enseñe con libros y con gráficas y te dé una bicicleta y te la ponga enfrente y te diga y te enseñe cómo montar una bicicleta, ¿a poco te vas a poder subir y arrancar sin caerte la primera vez? Por supuesto que no. ¿Cuándo dices, ya sé andar en bicicleta? ¿Cuando sabes cómo funciona la bicicleta? ¿Cuando sabes cómo mantener el equilibrio? ¿O cuando te subes y no te caes y te rompes la cara? Hasta que no decides subirte a la bicicleta, practicar y no caerte, entonces sí dices, sé subirme a la bicicleta, sé andar en bicicleta. ¿Sí? Entonces, la Biblia es igual. Hasta que no decides subirte a la Biblia, ponerla en práctica, nunca vas a poder decir sé y conozco y tengo una relación con Dios. Porque Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesús nos lo dice de una manera muy clara. Jesús respondió, aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y esto no es algo de Jesús. Esto es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Dios mismo en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, a través de Moisés le dice a su pueblo, oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. Muchas veces yo les he dicho que mi versículo favorito de la Biblia es Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. De nada sirve leerlo, de nada sirve meditar en él, de nada sirve nada si no guardas y haces conforme a lo que estás estudiando, conforme a lo que estás aprendiendo. Vivir la palabra es la mejor forma de darle gloria a Dios. Juan capítulo 23, se los acabo de decir hace un momento, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, que lo adoren conforme a su palabra. Salmos capítulo 119, lo veíamos la semana pasada, que es el salmo más largo y que habla totalmente de las enseñanzas de la Biblia. Salmo 119, 1 y 2. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Hoy, antes de seguir adelante, quiero que tú y yo hagamos un pacto en nuestros corazones. Quiero que decidan hacer un pacto en nuestros corazones, porque sabes que no importa cuántas veces te lo diga, no importa si al final te agarro del cuello y te quiero dar un golpe diciendo, haz el pacto. No se puede. Es tu decisión hacer el pacto. Yo no te puedo forzar a hacer un pacto. Yo decido hacer mi pacto. Si no puedo forzar a mi esposa y a mi hijo a hacer este pacto, mucho menos a ustedes. Pero quiero que hoy, antes de seguir adelante, hagamos ese pacto, porque dice la Biblia que las cosas fueron escritas para nuestro gozo. Entonces ese pacto quiero que lo hagamos con el pleno conocimiento de que si lo hacemos y lo llevamos a la práctica, el gozo va a llegar a nuestras vidas, porque la Biblia fue escrita para nuestro gozo. No para señalarte, no para que te consideres un pecador, no para que seas aburrido, no para que la gente critique. La Biblia fue escrita para nuestro gozo. Y este pacto no es un pacto que me estoy sacando de la manga, ni que se lo copié a un predicador, no. Es un pacto sacado de la Biblia misma. Es un pacto que un personaje de la Biblia decide hacer en un punto de la historia. Y ese personaje que decidió hacer este pacto cambió su propia historia y la vida de un reino completo. Ese rey fue el rey Josías. Quienes no lo conozcan, el rey Josías fue el rey que comenzó a reinar a la temprana edad de 8 años.
Y dice la Biblia que después de un tiempo, después de comenzar su reinado, comenzó a relacionarse con Jehová, comenzó a conocer de Jehová. Y entonces hace un pacto maravilloso que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 31. Porque dice la Biblia que no hubo un rey como Josías ni antes ni después. Y cuando la Biblia dice eso, me llama la atención definitivamente. Digo, ¿qué hizo Josías? ¿Y qué tengo que aprender de él? Que la Biblia misma dice que no hubo alguien como él. Segunda de Crónicas 34, versículo 31. Y espero que lo agarren, lo subrayen, lo marquen. El rey, dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, de buscar a Jehová. ¿Cómo lo buscas? Guardando sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo tu corazón, con toda tu alma, pero poniendo por obra las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Ese pacto es el pacto que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que decidir caminar en pos de Dios, caminar en pos de Jesús, guardar sus mandamientos, guardar sus enseñanzas. Ahora, Josías se tuvo que aprender unas enseñanzas larguísimas. Tú y yo tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero eso hay que hacerlo con todo el corazón, con toda nuestra alma y poniendo en práctica esas palabras. Poniendo en práctica esas palabras. Eso fue lo que hizo que Josías fuera diferente. Y eso es lo que va a cambiar nuestras vidas. Tú y yo no podemos esperar cambiar nuestras vidas, ni que Dios cambie nuestras vidas, ni que Dios derrame todas sus bendiciones en nosotros, y que Dios no cumpla todas sus promesas en nosotros, si no guardamos sus mandamientos con todo el corazón y con toda nuestra alma, y si no ponemos en obra las palabras contenidas en este libro. La pregunta es, ¿quieres ser diferente? La pregunta es, ¿quieres que Dios diga, no hubo alguien como tú, ni antes, ni después? Este pacto comienza con la búsqueda de Dios. Este pacto comienza con que tú digas, quiero más de ti, quiero más de mi Dios, quiero más de Él. Y la búsqueda de Dios, ¿sabes con qué comienza? No busca con que te lean las cartas, no comienza con que tu pastor te diga que ya puedes empezar, no comenzará en un estudio entre semana, no va a comenzar en una predicación el domingo. Comenzar la carrera, comenzar la búsqueda de Dios, comienza en el momento en el que tú abres tu Biblia y tú decides comenzar a relacionarte con Él. Y comenzar a leerla y decir, me quiero relacionar con esto que dice aquí, me quiero relacionar con el autor de la Biblia. Ahí comienza nuestra relación con Dios, porque como les he dicho, todos deberíamos estudiarlas, pero no basta con estudiarla. Va a decir Gerardo, ¿vas a poner todavía más cosas que hacer? No voy a poner más cosas que hacer, pero hay una serie de requisitos para todos aquellos que quieren estudiar la palabra y beneficiarse del estudio de la palabra, porque hay gente que estudia la palabra, Hay muchísimos estudios, es más, hay gente quien la estudia para probar que no es cierta. Entonces no es necesario solamente que cumplamos con el requisito de estudiar la palabra, porque yo la puedo estudiar y no hacer nada con ese estudio. ¿Cuáles son los requisitos para que tú y yo podamos estudiar la palabra y beneficiarnos de todo lo que está en ella? El primero es ser creyente. Ahora, Gerardo, ¿qué es eso? ¿Qué significa ser creyente? Ser creyente no es venir a la iglesia todos los domingos, ser creyente no es decir, sí, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. No. Ser creyente es Marcos capítulo 1, versículo 15. Ahí está la definición de ser creyente.
Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntete de tus pecados y cree la buena noticia. Si tú ya te arrepentiste de tus pecados y creíste la buena noticia, eres creyente. Ahora, Gerardo, ¿cuál es la buena noticia? Ahí sí, la buena noticia es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, que habitó entre nosotros, que vivió una vida perfecta, que murió crucificado en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que subió al cielo y que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Seguramente has escuchado eso muchas veces. Pero si tú ya te arrepentiste de tus pecados y si tú ya creíste la buena noticia, ¿sabes qué pasa en ese momento? En el momento en el que te arrepientes de tus pecados, se los pones a Jesús en la cruz y crees la buena noticia, lo que pasa inmediatamente es que el Espíritu Santo llega a tu vida. Y no es que el Espíritu Santo llega a tu vida y una flamita aparece en tu cabeza y comienzas a hablar en lenguas, no. Si tú de todo corazón te arrepentiste y de todo corazón creíste el Evangelio, el Espíritu Santo está en ti. Ahora, yo qué más quisiera decirles que hay un Espíritu Santonómetro que te puede decir si en realidad lo tienes o no. Pero seamos sinceros, cada uno de nosotros no nos podemos hacer tontos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabemos si en realidad estamos buscando a Dios de la manera correcta, si en verdad estamos arrepentidos de lo que hemos hecho y si en verdad estamos creyendo la buena noticia. Y si en verdad el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, como dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, fue a nosotros, a los creyentes, a quienes Dios les reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu es el que investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, esto no son más que palabras. Si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, esto no es más que un libro. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si tú crees, el Espíritu Santo está en ti y por lo tanto puedes comprender su Biblia. Sí, no hay más. Gerardo, no sé si creo. No nos podemos hacer tontos a nosotros mismos. Y si tienes dudas, acércate conmigo y podemos platicar. Pero yo creo que si estás preocupado en verdad de si tú crees o no crees, para mí eso ya es símbolo de que crees. Porque si no estuvieras preocupado te vale. Pues sí, igual y sí creo. Pero si yo viera que alguien se acerca conmigo o alguien con una verdadera preocupación, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me preocupa porque en realidad no sé si creo o no creo. Esa preocupación es símbolo, es señal de que estás preocupado y de que sí crees. Deja que el Espíritu Santo cumpla y deja que el Espíritu Santo siga. Por eso el primer requisito es cree. Cree que la Biblia es verdad, cree que Dios está aquí, cree que Jesús se quiere relacionar contigo. El segundo requisito es ser diligentes. Por eso veíamos al principio, tener autodisciplina. Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Dice, día a día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Cuántas veces tú has examinado las escrituras para ver si lo que yo te estoy diciendo es verdad? Porque te dice la Biblia que el resultado de este estudio fue que muchos judíos creyeran y que muchos griegos lo hicieran. El resultado es el estudio. El estudio es lo que provoca la fe. El estudio es lo que va a detonar en ti las ganas de seguir haciéndolo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Volvemos con Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es la disciplina,
es la diligencia la que nos va a permitir usar la palabra, la que nos va a permitir cambiar nuestra vida con la palabra. De otra manera, no se sirve de nada. Entonces ya vimos, hay que creer, hay que ser diligentes. Número 3, hay que tener un gran deseo por la palabra. ¿Qué significa eso? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Si tú estás leyendo Proverbios con nosotros, Proverbios capítulo 2, versículo 4. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Está hablando de los estatutos de Dios. En nuestra sociedad contemporánea, hacemos grandes esfuerzos para comprar dinero, para tener oro y plata. La economía mundial está basada en el oro. Imagínate que la economía mundial, en lugar de estar basada en el oro, estuviera basada en la palabra de Dios. Qué diferente sería el mundo. Qué diferente si en lugar de buscar el poder que te da el oro, buscaras el poder que te da Dios a través de su palabra. La vida sería muy diferente. Tu vida y mi vida serían muy diferentes. Ahora no podemos esperar que mañana todos los gobiernos digan, no, pues yo voy a empezar a fundamentarme en la Biblia. Pues no va por ahí. Pero si tú y yo comenzamos a fundamentar nuestra vida y a buscar nuestra vida en la palabra de Dios, nuestra vida va a cambiar. Nuestro fundamento va a cambiar. ¿Sí? Porque ya la creímos, ya la buscamos, ya la deseamos. Y entonces llega el cuarto requisito, que es ser santo. Y ahí muchos van a decir, Gerardo, creo que ese ya no lo cumplo yo. ¿Quiere decir que ya no puedo estudiar la palabra? No, no quiere decir eso. ¿Qué significa ser santo? ¿Qué significa o cómo le hago para ser santo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Muchos me pueden decir, Gerardo, eso es muy difícil. Gerardo, eso está bien complicado de hacerse. Santiago, capítulo 1, versículo 21 te dice, no es tan difícil como crees. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Se está diciendo que la misma palabra de Dios, el propio estudio de la palabra de Dios, es lo que nos va a hacer santos. Es lo que nos va a dar la salvación. Hay algunos de nosotros que nos da miedo leer la Biblia porque, no, es que no soy lo suficientemente sano. No soy lo suficientemente santo y puro, me da penita y no soy digno de tomar tu palabra entre mis manos, oh Dios poderoso. Y la Biblia te dice, quita todo lo malo, quita todo lo sucio, acepta con humildad la palabra de Dios, porque tiene el poder para salvar tu alma, porque en ella está la santidad, porque en ella está la palabra que te va a hacer a ti y a mí ser santo. Somos justificados por fe, lo hemos dicho muchas veces. Eso significa que por fe somos limpiados. Y el hecho de ser limpiados nos da la santidad que necesitamos para poder seguir adelante, para poder estudiar tu palabra. La única manera de lograr la santidad es estudiando la palabra. Y el requisito número 5 es orar. Si tú crees, eres diligente, tienes un deseo por la palabra de Dios, decides permanecer santo y todo eso lo envuelves en una vida de oración, tu vida va a cambiar totalmente. Por eso les dije que en este reto, una parte muy importante del plan es hacer oración conforme a lo que han leído. Les decía que al principio dijeran, Dios, muéstrame tu verdad. Muéstrame algo que deba de sacar de este proverbio. ¿Sí? Y después les dije, después de la lectura, hagan una oración conforme a esa verdad. ¿Sí? La ventaja de esto
La ventaja de estos requisitos que les acabo de decir es que son esos, son requisitos, no son prerequisitos. Es decir, no tengo que creer, no tengo que ser diligente, no tengo que ser santo, no tengo que tenerle un deseo impresionante por la Biblia y ni siquiera tengo que orar para comenzar a estudiarla. Es el propio estudio de la palabra el que me va a hacer creer. Es el propio estudio de la palabra el que me va a hacer ser diligente. Es el propio estudio de la palabra el que me va a permitir desearla, el que me va a permitir ser santo y el que me va a llevar a una vida de la oración. Si tú y yo ponemos en práctica lo que estudiamos, se está cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. La pregunta es, ¿por dónde comenzamos? Si tú lees la Biblia, vas por buen camino. Pero no nos podemos quedar leyéndola. Hay que interpretarla. ¿Cómo la interpreto? Hay mil y un formas de hacerlo, ¿sí? Nehemías 8:8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué dice? Leían el libro de la ley de Dios claramente. Lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Tienes duda? Busca otra versión. ¿Tienes duda? Busca un diccionario bíblico. ¿Tienes duda? Busca una concordancia. ¿Tienes duda? Sigue buscando y sigue estudiando y sigue aprendiendo. ¿Y sabes qué? Dios te va a ayudar a interpretarla. No necesitas nada más. Y después medita en ella. ¿Ya la leíste? ¿Ya la interpretaste? Medita en lo que acabas de interpretar. Deuteronomio 6 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La meditación es la que va a tomar esas partes de la Biblia y te van a ayudar a volver las realidades en tu vida. Y finalmente, enséñala. La mejor forma de aprender algo es enseñándolo. No saben la cantidad de cosas que Dios ha hecho en mi vida cada vez que yo decido enseñar algo que Él me ha enseñado a mí. Tú y yo no vamos a poder dar el siguiente paso si no decides enseñar la palabra. Y vuelvo al punto, no es tengo que dar una clase de estudio bíblico. Enseñar la palabra es mostrar que tú pones en práctica tu fe, que tú pones en práctica las realidades de la Biblia. Y en verdad espero que en estos 30 días, que estos 4 mensajes que hemos tenido al respecto de esto, te motiven a comenzar un estudio más profundo de la Biblia. Porque el propósito de todo esto es conocer a Dios. Es conocer a Dios y aprender en humildad. Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás donde quieres estar? ¿Te sientes como te quieres sentir? Oseas 4:6, lo voy a volver a leer. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a su Dios. ¿Qué tanto te has olvidado de Dios? ¿Qué tanto conoces a Dios? Dice otra traducción de este mismo versículo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El día de hoy, ¿sabes qué? Seguimos siendo destruidos por falta del conocimiento de Dios. Nuestra vida no está donde debe de estar por falta del conocimiento de Dios. Nuestro carácter es formado en la obediencia. Lo aprendimos el segundo domingo. Nuestra fe es formada en la confianza. Pero nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra bendición
está formada en el estudio de la palabra de Dios. No vamos a poder ser felices si no estudiamos la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú y yo esperamos a que todo esté acomodado y en su lugar para estudiar la palabra de Dios. Jeremías 15, versículo 16. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Es vital que estudiemos la Biblia. Debemos poder adentrarnos en su palabra. Debemos poder cosechar y beneficiarnos de todo lo que existe en ella. La Biblia no está para condenarnos. La Biblia está para mostrarnos las bendiciones y las promesas de Dios. La pregunta es, ¿quieres? La pregunta es, ¿te atreves? ¿Por qué no cierras tus ojos? Haz el pacto. Quiero que volvamos a leerlo. Yo lo voy a leer, no tienes que leerlo tú. Voy a volver a leer el pacto que hizo Josías. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Padre, el día de hoy quiero comprometerme contigo. El día de hoy quiero ir en pos de Dios, quiero buscar a Dios, quiero aferrarme a Él, quiero relacionarme y enamorarme de los estatutos y de tus mandamientos y de tu palabra. Quiero devorar lo que existe en la Biblia, quiero que esas bendiciones se hagan realidad en mi vida y me comprometo a poner en obra las enseñanzas que en ellas se encuentran. Quiero hacer un pacto hoy contigo. Quiero volver una persona que no solo lee, sino que estudia, que medita, que interpreta, que pone en práctica tu palabra. Quiero relacionarme contigo. Quiero descubrir el poder de tu palabra. Quiero que ese poder se vuelva una realidad en mi familia, en mi vida y en toda la sociedad en la cual yo vivo. Quiero que tu poder se manifieste en tu iglesia. Quiero que tu poder se manifieste en mi vida. Quiero creer. Quiero creer, Padre. Tengo dudas, tengo miedo, pero tu palabra dice que no me diste espíritu de cobardía, sino de poder, amor y autodisciplina. Y esa autodisciplina es la que necesito para aferrarme a ti y a tu palabra. Ayúdame a estudiar tu palabra. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y adorándote en espíritu y en verdad. Te pido que me des la fortaleza necesaria para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Este año que estamos por terminar va a marcar un cambio en la manera en la que vamos a llevar nuestra iglesia. Quiero que seamos una iglesia enamorada de la Biblia. Y así nos tome 20 años, 30 años, 40 años, espero que todos estemos aquí. Yo me voy a encargar de tratar de motivarlos al estudio de la Biblia. Voy a darles técnicas, voy a darles tips, vamos a estudiar libros de la Biblia completos, vamos a poder decir al final, presentarnos como obreros aprobados, que han corrido una buena carrera, que han peleado una buena batalla, que han defendido su fe. Y si Dios nos lleva a la mitad, no pasa nada. Si Dios nos deja terminar, qué bueno. Pero quiero que seamos una iglesia comprometida con Dios. Y no nos podemos comprometer con Dios si no nos comprometemos con su palabra. Comprométete con la palabra de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Y quiero que le digas al de al lado, me comprometo con la palabra de Dios.
yo hoy me comprometo con la palabra de Dios. Quiero que este pacto, que si decidiste hacerlo, porque es eso, si decidiste hacerlo, se vuelva una realidad en nuestras vidas y que al final Dios nos diga, no hay nadie como tú y no ha habido alguien como tú y no va a haber alguien como tú que me buscó de la manera en la que tú me buscaste. ¿Sí? Iglesia de Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y nos vemos aquí el próximo sábado.